Esta noche, queridos hermanos, tenemos con nosotros a alguien muy especial, un siervo de Dios que dirigió esta hermosa iglesia por 3 años. Ha estado pastoreando ya iglesias adventistas por 30 hermosos años. ¿Puedo decir así, pastor? 30 hermosos años. Además de ello, nuestro pastor invitado para hoy es de origen panameño. Y al estar acá con nosotros también trabajando para honra y gloria de Dios, ha estado acompañado de nuestra hermana Digna Azucena Maldonado, su amada esposa. La tenemos allá en la parte de atrás. Hermana, bienvenida, un placer verle. Que Dios le ayude y le cuide siempre, hermana. Del amor que ellos se tienen, ha habido 2 hermosos frutos también. Jonathan López y René Emanuel. Uno de ellos lo estoy viendo acá ahorita. Bienvenido. Que Dios te bendiga y saludos al otro joven ya que también, con la ayuda del Señor, está siempre en las filas de la iglesia. Una de las cosas que el pastor dice es la siguiente: me gusta realizar el repaso de la doctrina adventista cada año. Además, es un privilegio, es un placer anunciar que nuestro querido pastor es el presidente de la Asociación Paracentral Adventista aquí en El Salvador. Un privilegio que esté con nosotros nuestro pastor René López, el encargado de proporcionarnos hoy alimento espiritual. ¿Estamos listos, hermanos, para recibir palabra de Dios? ¿Estamos listos para ser educados? Hablando de términos religiosos y de doctrinas bíblicas, hay que estar preparados y el Espíritu Santo trabajará con nuestras mentes y nuestros corazones. Por lo tanto, estamos listos ya para el tema preexistencia de Cristo. Wow, para algunos de nosotros, un tema que nos proporcionará mucha información para compartirla con los demás. Y hoy por hoy nos toca disfrutar de esta presentación en labios del pastor René López. Pastor, bienvenido, y que sea el Espíritu Santo el que le dirija en esta ocasión. Un placer que esté con nosotros. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Es un gran honor para mí estar con ustedes esta noche. Hemos estado siguiendo los mensajes, más bien las exposiciones, porque son conferencias bíblicas la que estamos teniendo durante esta semana, no tanto sermones, sino conferencias bíblicas, y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿eh? Una campaña es una campaña. Es una conferencia bíblica, tiene el propósito de ahondar, de profundizar en un tema. Ese es el propósito de una conferencia bíblica. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta noche. Muy triste es, yo creo que me entristezco mucho porque he escuchado últimamente que algunas personas están tratando de disminuir, cambiar, modificar lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace y lo que Jesús hará por amor a nosotros. Cuando no entendemos quién fue Jesús, quién es Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros, disminuimos su carácter y sacrificio por nosotros. Y esto también impacta en nuestra mente, porque nos hace ver el amor de Dios totalmente distorsionado.
Y Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos, que comprendamos su gran amor por nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere por nosotros. Así es que vamos a centrarnos esta noche en la preexistencia de Jesús. Voy a tratar de ver cómo puedo acomodar algunas cosas aquí. Creo que traje demasiado. Vamos a ver. La mayoría de las citas bíblicas las tengo escritas en la página porque no quería que ustedes se tarden demasiado esta noche conmigo acá. Tanto implícitamente como explícitamente en el Nuevo Testamento se nos enseña, se nos presenta que Jesús existió antes de haber nacido como ser humano. Jesús, como Dios, como ser divino, tuvo preexistencia, o sea, existió antes de haber nacido como hombre. ¿Hay citas bíblicas que nos demuestren esa verdad? Vamos a ver algunas citas como evidencias de que Jesús existió antes de haber nacido como ser humano, antes de haberse encarnado. En Mateo capítulo 5, versículo número 17, la palabra de Dios nos dice, Mateo 5, 17, no piensen que he venido. Ese verbo, he venido, indica que Jesús, antes de nacer como hombre, ya estaba en otro lugar, porque usa el verbo he venido, venido. Así que ¿de dónde venía? Es la pregunta, ¿no? ¿De dónde venía Jesús? No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mateo 15, 24, otra cita más que nos hace ver que Jesús preexistía antes de encarnarse. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ha sido enviado. Marcos 1, 38. Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Lucas 19, verso número 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a algunas citas que son más contundentes. Juan 16, verso número 28. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En griego, la palabra yo, en algunas versiones de la Biblia, dice yo salí del Padre. No quiere decir que salió de dentro de Él. La palabra griega que se utiliza allí indica procedencia del lado de, no de adentro de, sino del lado. En otras palabras, Jesús no salió de adentro de Dios, no es una emanación de Dios. Jesús vino del lado de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo el texto en Juan 16, 28. Yo salí junto de, al lado de la presencia del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo para regresar al Padre. ¿Ok? Entonces eso indica que Jesús existía antes de haberse encarnado. Amén, hermanos. Creo que está bien clarito. En Juan capítulo 3, versos 31 y 32 nos dice, el que de arriba viene, está hablando de él, el que de arriba viene, ya está clarito, ¿verdad? Nos está diciendo que viene de dónde. No viene del útero de María, está hablando de su preexistencia, ¿ya? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal
y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Vamos a ver otra cita más. Juan 3:13. Y nuevamente, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Así que ahí también esa cita nos hace ver que Jesús preexistía. Otra cita más, Juan 6:62. Dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Quiere decir que Jesús, antes de haberse encarnado, estaba en el cielo, junto al Padre, viviendo con Él. ¿Estamos claros? Eso es lo que podemos resumir ante esta lluvia de versículos que hemos mencionado hace poco. Aún el mismo Señor Jesús aseveró que existió antes de venir al mundo. Juan 17:5, dijo él, ahora pues, Padre, conversando con el Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. ¡Wow! Esto es poderoso. Todavía nos da un poco más de información. No solamente viene del lado del Padre, no solamente existía con Él, sino que también existía antes que el mundo existiera. ¿Amén? ¡Wow! Contundente. Jesús existía mucho antes de haberse encarnado. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58, también nos dice esto: de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo existo. Amén. Entonces, miren, Abraham, cuando él dijo esas palabras, había existido 2000 años antes que él. Y por eso los que le oyeron le dijeron, ¿estás loco? Si vemos que apenas tienes como 30 años, ¿cómo es que dices, soy antes de Abraham? Porque Abraham había vivido 2000 años antes. Entonces, Jesús mismo aseveró que él había tenido preexistencia. Colosenses 1, 16 y 17. Veamos esta otra cita poderosa. Porque en él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que ahora nos da más información el texto. No solamente existía antes que el mundo existiera, sino que ahora nos dice la Biblia que él creó el mundo y lo que hay en el mundo. Amén, hermanos. Pero más detalles, más detalles. Ahora, debemos tener cuidado porque algunas palabras o frases en la Biblia son dichas por Jesús dentro del contexto de su humanización, o sea, desde el contexto de él como humano, como hombre. A veces dice algunas palabras o frases desde el contexto de su divinidad, y a veces usa palabras y frases refiriéndose a ambas cosas. Por eso debemos tener, ¿qué cosa? Mucho cuidado cuando interpretamos la Biblia. Tengamos mucho cuidado porque podemos errar, podemos equivocarnos. ¿Está claro, hermanos? Esto debemos tener mucho cuidado. Muy bien. Ahora, vamos a avanzar un poco más. El verbo se hizo carne, se humanizó. Jesús se hizo hombre. Ya hemos visto que Jesús preexistía antes de haberse hecho hombre. Y la Biblia nos dice que Él creó el mundo y lo que en Él hay, y también lo sostiene. Ahora vamos a ver que también Jesús se hizo hombre. Juan 1:1. Juan 1:1.
Voy a pedirle ahí a mi buena amiga que me presente ese versículo en la aplicación, ¿verdad? Juan 1:1. Y le haga clic derecho para que lo traduzca al español. Juan 1:1. Vamos ahí. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:1? En el principio, ¿era qué cosa? ¿Era qué? El verbo en concepto. Pero no en lo que está en griego. En griego dice, en el arjé era el logos. Juan no utiliza en vano la palabra. La palabra, súbase, perdón, porque estamos buscando el texto en griego, el texto en griego, Entonces busquemos la interlineal, busquemos la interlineal, debe estar arriba, más arriba, arriba y arriba, regrese, ahí donde dice interlin, allá va arriba, en negrito, la segunda línea o tercera línea, interlin, eso es, ahí está el texto en griego. Muy bien, eso es importante que ustedes lo vean. Bueno, ok, miren cómo dice ahí el texto en griego, está en texto en griego ahí, utiliza en el principio, arjé, era el logos, la palabra. Esto no es por el gusto, es que Juan no está usando palabras ahí por el gusto. En el pensamiento griego, el arjé es el que da inicio a la creación. En el pensamiento griego, el arjé es el ser que da inicio a la creación. Y el logos, él es el que da la orden. Entonces Juan no está usando las palabras por el gusto. Cuando nosotros usamos la palabra verbo, le estamos también quitando y restando significado a las palabras. Si bien es cierto, el concepto es verbo, que es hebreo, pero Juan está usando palabras griegas. ¿Estamos claros, hermanos? Él está usando palabras griegas. Y en el concepto griego, porque Juan está tratando de demostrarle a la gente que Jesús es Dios y también hombre. Amén. Eso está tratando de demostrar Juan. Entonces Juan está diciendo, este Jesús, este que era hombre, también era Dios. Él originó, Él dio origen a la creación. Él habló, Él dio órdenes para que las cosas aparecieran. Así que arjé y logos son importantes. ¿Amén, hermanos? Cuando usted traduce directamente y dice verbo, le está restando, le está quitando, porque Juan le escribió a la gente de su época. Guardo silencio porque quiero que eso entre. Sé que ustedes le han enseñado por mucho tiempo y traducen inmediatamente, ¿verdad? En el principio era ¿qué cosa? El verbo. Inmediatamente. Y se pierde riqueza de significado de la Biblia. Cuando ustedes miran allá, por ejemplo, coloque el cursor debajo de era, ese en, era, ahí abajo, más abajita, ahí, arribita, ahí, exactamente. Ok, eso le indica a usted el tiempo del verbo. ¿Cómo está el verbo? Ese verbo ya nos indica un imperfecto indicativo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo debe traducirse? Debe traducirse de la siguiente manera. En el principio, ¿cómo se llama? En el principio, ese era no está solamente allá en el pasado, sino que era y sigue siendo. ¿Estamos claros? Era y sigue siendo. ¿Qué cosa? La palabra. Y la palabra era, sigue siendo junto con Dios. Y Dios era y sigue siendo la palabra. En otras palabras,
está diciéndonos, el texto nos está diciendo que Jesús era la palabra, la que originó toda la creación desde el principio. Y que Él no solamente originó todo, sino que vivía junto con Dios, porque Él mismo era Dios. Amén. O sea, no hay ninguna duda en Juan de que Jesús era Dios. Jesús era Dios. Jesús era Dios. Amén, hermanos. En el verso número 2, en el versículo número 2, ahora Juan procede a decirnos que esa palabra, ese originador de todas las cosas, el que era y había comenzado junto con Dios, dice la Biblia, se humanizó. Vamos al verso 14. Vamos al verso 14. Versículo número 14, 1:14. Muy bien, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? Dice, y la palabra se convirtió, ¿cómo se llama? Llegó a ser, se encarnó y tabernaculó entre nosotros y observamos su gloria, la gloria del único amigo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo el texto. En otras palabras, no solamente Él era Dios y sigue siendo Dios, sino que también se hizo carne, se hizo humano, se hizo hombre, participó de carne y sangre como nosotros. Aleluya, gloria a Dios. No es como que un hombre vivió santamente y subió a ser Dios. No, no, no. Sino que Dios se hizo hombre. Yo le voy a explicar un poco más adelante, ojalá que el tiempo yo creo que el tiempo ya no me va a dar. Le iba a explicar a ustedes algunas frases que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué más? Son 3 frases las que Jesús utiliza. Y saben ustedes que esas frases tienen significado, ¿verdad? Tienen significado, tienen sentido. Entonces Jesús está diciéndonos que Él era el primero y voluntariamente se hizo último. El primero, por amor a ti, se hizo último. Yo soy el primero y el último. El primero, por amor a nosotros, se hizo último. Gran amor de Dios. Se humilló para servirnos y salvarnos. Gloria a Dios. Hermanos, esa es alguna cosa poderosa. Cuando yo estudio sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, óigame, soy conmovido porque veo el gran amor de Dios por mí. Y eso me mueve a amarlo, porque Él me amó primero. Amén, hermanos. Él me amó primero. Así que, qué interesante, ¿no? Ya estamos viendo entonces que ese ser preexistente, poderoso, Dios, creador, se hizo último, se encarnó para poder salvarnos. Amén. Ok, perfecto. Ahora, vamos a continuar. Filipenses 2:5. Vamos ahí ahora, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Filipenses 2:5. ¿Lo tienen, hermanitos? Vamos a ver, Filipenses 2:5.
Vamos a ver el texto acá. Interesante, ya he predicado sobre esto aquí en la Iglesia Central de San Salvador una vez, pero aquí el apóstol Pablo se admira. El apóstol Pablo queda sin palabras. El apóstol Pablo admira a Jesús por lo que hizo, porque en el texto en Filipenses Pablo dice: este dejó su forma de pensar, el cual también Cristo era. Y luego dice el verso número 6, perdone que estoy traduciendo literalmente. ¿Quién, hablando de Jesús, quien en forma, profe, véngase un ratito por favor, en forma, ok, voy a explicarle esa palabra forma, porque el problema es que cuando utilizamos palabras en español y tratamos de entender la palabra en español, se nos pierde el significado del idioma original. Tenemos que ir al tratar de entender el idioma original para entender lo que estaba tratando de decir el escritor. Forma en español solo indica forma externa, pero en griego utiliza la palabra morfe, y la palabra morfe no solamente es la misma forma externa, sino también su esencia. En otras palabras, Jesús era en forma interna y externa igualito a Dios. Y luego usa otra palabra más. La otra palabra, no lo tiene. La otra palabra es isometría, isósceles. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los lados son iguales. Un triángulo isósceles, todos los lados son iguales. Eso es un triángulo isósceles. Y Pablo usa la palabra iso. En otras palabras, usa dos palabras para decirnos que Jesús era igualito, que en salvadoreño, ¿verdad? Igualito. En buen salvadoreño. Pablo está diciendo: wow, Jesús era igualito por fuera y por dentro que Dios. Y luego en el versículo siguiente, luego en el verso número 7 y 8, Pablo dice, y se hizo en forma, usa la misma palabra, morfe, interna y externa que el hombre. Y usa dos palabras diferentes. Es como para convencernos: hermanos, Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y yo me admiro, dice Pablo, ¿cómo puede ser? ¡Qué gran amor de Dios! Que Jesús, siendo totalmente Dios, se hizo también totalmente hombre. ¡Qué misterio y qué poder! Y entonces Pablo en Filipenses, él dice: haya pues en ustedes la misma actitud de Jesús, de humildad, que siendo igual a Dios, se humilló. Así también debemos ser nosotros como Jesús. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahí está. ¡Qué poderoso! Gracias. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses. En el Antiguo Testamento no guarda silencio sobre la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 dice la Biblia, Miqueas 5:2. Oye, estoy respondiéndole a los hermanitos y amigos que creen que Jesús, al resucitar y se fue al cielo, dejó de ser hombre. No. Jesús se fue al cielo y siguió siendo hombre. Amén, hermanos. Jesús nos representa a nosotros como hombre en el tribunal de Dios. Eso que está diciéndonos, hermanos, que nos está diciendo que Dios está tan unido a la raza humana que tú tendrías que luchar demasiado para perderte.
Los que se van a perder será porque pelearon con todas sus fuerzas para perderse. Porque Dios está conectado con nosotros como humano. Nos representa en el juicio celestial. Y está interesado en que tú y yo seamos y dejemos que Él nos salve. Entonces Miqueas expone al Mesías como alguien que ha existido antes de su nacimiento. Por ejemplo, él dice: pero tú, oh Belén Efrata, Miqueas 5:2, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuestro Señor es eterno. Amén, hermanos. Aquí está hablando acerca del Mesías. Y en Mateo 2:4-6, esas palabras se aplican a Jesús. En Isaías 9:6, el profeta, hablando acerca del Mesías, o sea, Jesús, dice estas palabras para describirlo: admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces nos está diciendo que Jesús es eterno y es Dios. Amén. En Hebreos capítulo 7, verso 21, se hace una cita maravillosa de Salmo 111. Ahí, en el libro de Hebreos 7, 21, dice: pero él, por un juramento que le dijo, esto indica que la segunda persona que está conversando allí en el texto, en Hebreos capítulo 7, verso 21 y Salmo 111, es Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es llamado Señor, porque en el texto en hebreo, en el Salmo 111, dice: David, un salmo de David, dijo: Yahweh, a mi Señor. Y usa la palabra Adonai. Y Adonai es otra forma de decir Dios. En otras palabras, está diciendo así: David dijo Yahweh o Jehová a Dios. En otras palabras, el texto está diciendo que Yahweh está hablando con Dios. Yahweh está hablando con Dios. Adonai, el Señor. Y le está diciendo que lo hará sacerdote para siempre. Amén. En Hebreos 1:3 se presenta a Jesús como el esplendor de la gloria de Dios. En Juan 17:5, él dice: glorifícame a tu lado. Es la misma gloria del Padre. En Mateo 1:23 dice que Él es Emanuel, Dios con nosotros. Óyeme, eso no es cualquier palabra, no es cualquier nombrecito. Eso está diciendo que era Dios quien estaba con nosotros. Amén, hermanos. En Isaías 43 dice el texto, aquí está maravilloso, dice: preparad el camino para Yahweh. Preparad el camino para Yahweh, para Jehová. Ese versículo se aplica a Jesús. Juan el Bautista al llegar dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Se traduce Señor, pero en hebreo el texto dice: preparad el camino para Yahweh. Así que si Juan vino a preparar el camino para Jesús y Jesús es Yahweh, entonces Jesús es Dios. Amén. Bien, el tiempo ya me comió. El tiempo se marcha rápido. Se marcha muy rápido. Y quiero terminar mi exposición esta noche diciéndoles, bueno, tal vez el día sábado podamos ver las otras partes
que le íbamos a presentar a ustedes sobre el primogénito, esa frase que dice, tú eres mi hijo hoy, ¿ya? Tú eres mi hijo hoy. Iba a explicarles también, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Está todo el plan de salvación allí. Aunque esa frase significa lo mismo, también tiene el plan de salvación ahí. Jesús, dice la Biblia, es el alfa y el omega. Él representa el poder creador de Dios. Él es el creador. Jesús es el principio y el fin del tiempo. En otras palabras, con Él empieza toda la vida. Amén. La existencia empezó con Jesús. Jesús es el primero y el último. Es el primero porque Él le da origen a todas las cosas y sin Él nada puede existir. Pero también es el último porque se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Jesús es todo para nosotros. Yo le doy mi corazón a Jesús porque Él dio el suyo por mí. Yo no lo rehúso nada a Jesús porque Él lo dio todo por mí. Yo me sacrifico por Jesús porque Él se sacrificó por mí. Yo solo respondo a su amor. Y es importante que entendamos quién fue Jesús, quién es Jesús y todo lo que hizo para que hoy tú y yo podamos tener el gozo de la salvación. Jesús es grande. Yo no me canso de estudiar sobre Jesús. Maravilloso, maravilloso. Jesús lo es todo para nosotros. Hermanos, Dios me lo bendiga y espero que su fe no tambalee. Jesús es Dios y es hombre. Amén. Jesús es Dios y es hombre. Existió antes de hacerse hombre y sigue existiendo como Dios y como hombre para salvarnos, para salvarnos, para salvarnos. Y yo me pregunté una vez, ¿cómo se sentirán los seres celestiales al ver tanto amor de Dios por nosotros? ¿Se sentirán envidiosos? Y yo digo que no. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, wow, cuánto los ama. Si nosotros hubiésemos fallado, Él hubiese hecho exactamente lo mismo por nosotros. No nos envidian, porque ellos saben que así como Dios nos ama a nosotros, también los ama a ellos. Dios es amor. Dios me lo bendiga, hermanos. Feliz noche.